El Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero entregar esta palabra porque muchos se preguntan, ¿ya he conocido a Cristo? ¿Lo he reconocido como mi Señor y Salvador? ¿Me he arrepentido de mi pecado? ¿He confesado con mi boca y he entregado mi vida a Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? Y quiero servirle a Cristo, pero no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi meta, no sé qué es lo que tengo que hacer ahora que el Espíritu Santo ya mora en mi vida y que la verdad de Dios se me ha revelado. Lo primero es entender el propósito de Dios para su creación. Dios creó a la humanidad con un propósito de alabar y adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, nuestro Creador. Este es el propósito que tiene la humanidad. Entonces, mi propósito en Cristo es exactamente igual, a adorar y alabar y glorificar el nombre de mi Dios y cumplir con lo que Cristo le encomendó a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos tenemos esta misión, tenemos esta visión que tenemos que extender el reino de Dios y su justicia, que tenemos que extender el Evangelio a toda criatura, tenemos que testificar la palabra de Dios, testificar el poder de Dios en nuestras propias vidas. Y muchos dicen, no, es que yo no me siento capaz, es que no estoy capacitado, es que soy una persona que no puede predicar, que no todos pueden predicar. Quita esa mentira del diablo, quita esa mala enseñanza, esa mala doctrina, porque la gran comisión de Dios fue para todos los discípulos de Dios que habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que el Espíritu Santo también vino a morar en ellos, como hoy mora en nosotros los que hemos creído en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos una gran comisión que es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Todos tienen que predicar, todos tienen que testificar el poder de Dios en su vida. Esa es la gran comisión, ese es tu propósito. ¿Podría uno desear un propósito sobrenatural o más especial quizás? Pero el Señor nos encomendó una misión que tenemos que cumplir, porque aunque suene fuerte, si ya eres un hijo de Dios con el Espíritu Santo morando en tu vida y no cumples con la gran comisión, estás pecando contra Dios, porque es lo que Dios nos encomendó. Por lo tanto, ¿cuál es tu propósito? Es predicar el Evangelio. ¿No te sientes capacitado? Aquí hay que examinarse. La palabra de Dios dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Dios es el que hace que nosotros, que éramos ignorantes, que no entendíamos nada de las cosas de Dios hasta que se nos fue revelado por el Espíritu Santo, pudimos entender la Escritura, nosotros tenemos esta misión de predicar el Evangelio. Ahora nosotros tenemos que entender que el Señor se nos reveló la verdad, la hemos visto, la fe vino por el oír la palabra de Dios. Entonces yo creo en Dios, yo debo hablar de Cristo. Pero ¿qué está pasando en mi vida del por qué yo no puedo hacerlo si ya he entregado mi vida a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo predicar? ¿Por qué creo que no puedo hablar de Dios? Entonces vamos a examinar nuestra vida ahora, entendiendo ya el propósito. Vamos a examinar nuestra vida. Solo hay dos razones por las cuales una persona no predica, no habla de Dios. Una puede ser porque hay pecado que no se ha sacado de nuestra vida, que todavía sigue ahí como una condición de pecado. O puede ser también la falta del conocimiento de Dios, la falta de comunión con Dios. Es necesario que el que cree en Cristo tenga el conocimiento de Dios y pueda escudriñar las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parecéis que en ella tenéis vida eterna. No podemos ser ignorantes. Ignorante no es una palabra mala. Quiere decir que desconocemos o falta de conocimiento. Entonces, no es una palabra por la cual hoy muchos se ofendan si uno les dice que son ignorantes.
Es solamente falta de conocimiento y hay que reconocer que a veces falta el conocimiento. Entonces muchos no predican hoy, no cumplen con la gran comisión porque hay pecado en su vida que no han podido quitar de su vida, que siguen con esta condición y por la ignorancia y la falta de comunión. Y las dos cosas, los dos problemas, el pecado, la ignorancia y la falta de comunión, se arreglan buscando de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Yo debo escudriñar las Escrituras, debo conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Yo debo tener comunión con Dios para tener una comunión con mi Padre. Yo debo buscar de Dios para que el pecado que me acecha muera. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, más la carne no, la carne quiere pecar, pero el espíritu está dispuesto. Pero si nosotros no cultivamos el conocimiento de la palabra, la comunión con Dios, entonces nunca vamos a poder crecer en el reino de Dios, nunca vamos a poder crecer aquí en la tierra, nunca vamos a poder ejercer la gran comisión de Dios, cumplir el propósito que Dios nos encomendó y por el cual Dios nos creó. Por eso es necesario que podamos morir a la ignorancia. El pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento y así hoy también pasa. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 27 en adelante, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor Jesús nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor ya nos ha dotado de dones y talentos y nos ha entregado la palabra y el Espíritu Santo que nos revela, nos da el entendimiento. Entonces tenemos todas las herramientas para servir a Dios, para cumplir con la gran comisión, pero muchas veces el problema está en nuestra carne, en la pereza, el desánimo, el no querer buscar de Dios. Ahí está el problema, en que somos personas que no quieren sumergirse en la palabra de Dios y en la comunión con Dios. El apóstol Pablo dijo también en el capítulo 2 y en el versículo 4 y 5, dijo así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, mi palabra, mi predicación no es bajo sabiduría humana, sino bajo la demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo estaba diciendo que su fe de él no estaba fundada en su propia opinión, en su propia sabiduría, sino que estaba fundada en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la revelación del Espíritu Santo. No tenemos que guiarnos por nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, sino que tenemos que entender que la palabra de Dios la vamos a demostrar con el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Dice también así, en el versículo 10 en adelante, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La revelación ha venido a nuestra vida por el Espíritu Santo. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo podemos discernir
con el Espíritu Santo y entender la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso aquellos que no tienen a Cristo, le es tan difícil entender la palabra de Dios. Vuelvo a mencionar, Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. También vamos a entender que nuestra persona, nuestra vida, cuando estamos con Cristo, ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y la palabra de Dios dice, toma tu cruz y sígueme. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional, y no conforméis a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento mediante la Escritura, mediante la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenecemos al Señor. Cristo nos compró a precio de sangre y nuestra vida y nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Somos ahora esclavos de Cristo, esclavos del Señor, porque Él es nuestro Señor. Por eso nos volvemos esclavos de Cristo, porque entendemos que Cristo ahora es nuestro Señor, nuestro Salvador, y yo me someto a mi Dios, me someto al que me salvó y me rescató. Somos doulos de Cristo. Entonces hay que gozarse en eso. Ya este cuerpo, ya esta persona no le pertenece a uno mismo, le pertenece a Dios, porque Cristo pagó el precio por mí, para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda tener vida eterna, perdón de pecados. Dice en 1 Corintios capítulo 6, dice, versículo 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos profundamente a nuestro Dios. Ahora vamos a analizar un poco lo que el apóstol Pablo predicaba acerca de la gran comisión de predicar la palabra. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 19. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Me es impuesta necesidad. El Espíritu Santo es el que pone el hacer y el querer. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a predicar, a apasionarnos por la palabra de Dios. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, porque es pecado no cumplir con la gran comisión de Dios. Es prácticamente un pecado por omisión, que sé que tengo que hacerlo, pero no lo hago. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para que no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire, si uno no cumple la gran comisión de buena manera, sino por obligación, con enojo, con ira, ¿qué recompensa tendremos? No hay recompensa, ¿verdad? Prácticamente sería como Mateo 7, que enseña que muchos predicaron en el nombre de Cristo, hicieron milagros, pero Cristo no les conocía. Porque muchos lo hacen por otros propósitos, por dinero, por ser conocido. Tiene que hacerse de la buena manera, agradando a Dios como obreros aprobados que quieren agradar solamente a su Señor. Entonces tenemos un galardón, tenemos una recompensa cuando predicamos el Evangelio. Incluso Pablo, me encanta porque el apóstol Pablo dice, presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo para que no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a gran mayor número. Sabe que el apóstol Pablo tenía los derechos de vivir por el Evangelio como muchos que han servido a Cristo. No es un derecho que no sea permitido, sino que es algo que es permitido porque por gracia uno
recibe y vive también de la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo era alguien que consideraba que vivir bajo los derechos que el mismo Señor había permitido, como lo vemos en el versículo 14 del capítulo 9. Así también ordenó el Señor los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Había una recompensa también humana, terrenal, para los que trabajaban y servían para el Señor. Pero imagínense que el apóstol Pablo lo rechazó todo, porque para él era una piedra de tropiezo, en la cual podemos ver que muchos dicen, no, es que la gente quiere enriquecerse del Evangelio. Y claro, hay algunos falsos maestros y gente hereje que sí lo hace, pero cuando lo hacen del corazón, por el Señor, por amor a Dios, es totalmente válido que la gracia del Señor bendiga a estos ministros de Dios. Pero el apóstol Pablo lo rechazó todo, porque él se volvió siervo, porque él no quería que nada estorbe, que nada contamine el Evangelio de Cristo. Una persona extremadamente radical, por decirlo así. El apóstol Pablo nos enseña aquí que debemos predicar, y ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Tenemos una comisión encomendada y tenemos que hacerla por buena voluntad. Entonces, el Señor nos lleva a predicar el Evangelio por amor a su nombre, por cumplir con nuestro propósito por el cual fuimos creados. También el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, analicemos esta parte. Es increíble que el apóstol Pablo nos muestra algo muy fuerte y muy importante. El apóstol Pablo no estaba asegurando nada. El apóstol Pablo estaba diciendo, ay, no sea yo que habiendo predicado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero por eso pongo mi cuerpo, mi carne en disciplina, para que no sea estorbo, para que no vaya yo a perderme. Nosotros debemos disciplinar nuestra carne. Nuestra carne quiere pecar, nuestra carne ama el pecado, ama lo malo, pero el Espíritu de la verdad siempre está dispuesto y el Espíritu de Dios es más poderoso. Solamente yo debo tener comunión con Dios, sumergirme en la Escritura, someterme a Dios y dice su palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, hermana, hoy quiero que comprenda algo, el diablo no tiene arte ni parte, sino damos lugar al diablo. Si yo me someto a Dios, si yo me humillo a mí mismo para someterme a Dios y humillo a mi carne, el diablo no tiene lugar. Pero cuando yo, aún escuchando la voz del Espíritu Santo que me dice, no hagas esto, no cometas este pecado, no cometas este error, yo sigo haciendo lo malo, le doy lugar al diablo para venir a destruirme, matarme, dañarme, incluso dañar lo que me rodea. Pero soy yo quien le dio lugar al diablo. El diablo no tiene arte ni parte, a menos que yo le dé lugar a Satanás para venir a mi vida y dañarme y destruirme y poner fortaleza y poner susurros, pensamientos que vienen de Satanás. Si yo me someto a Dios en medio de una discusión, en donde mi carne dice pelea, 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 gana, gana, pero yo someto mi carne y digo no, porque no agradaré yo a mi Señor si yo me airo, si yo me enojo, si yo peco contra Dios. Entonces el diablo no tendrá ningún lugar en tu vida. Entonces, ¿en quién cae la responsabilidad? Porque muchas veces decimos, no es que el diablo me tentó, el diablo hizo que yo peque, el diablo hizo que yo me enoje. Fuiste tú, porque tu carne no se sometió a Dios. Tú le diste lugar al diablo. Hay que comenzar a dejar la victimización y comenzar a reconocer delante de Dios que nosotros somos responsables del pecado y de nuestras malas decisiones que hemos cometido. Y muchas veces no es más fácil decir, es que el diablo fue. El diablo solamente te presentó carnada, te susurró, te trató de influenciar, pero tú abriste la puerta, tú diste lugar a Satanás. La palabra de Dios dice, sométete a Dios, obedece a Dios, sumérgete en la voluntad de Dios, y nosotros no lo hacemos. Hay veces que las personas dicen, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar este yugo desigual que me daña la vida. No puedo dejar esto y esto otro, le pido a Dios que me ayude, pero no puedo. ¿Pero qué estás haciendo para dejarlo?
Necesitamos aprender lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Aquel que dijo, golpeo mi cuerpo. Autodisciplina. Yo debo esforzarme. La palabra de Dios dice, ata la ley en tu cuello. O sea, guarda la palabra en tu corazón, en tu vida, porque de tu corazón mana la vida. Guarda la palabra de Dios en tu vida. Y luego dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Hay que esforzarse, hay que tener autodisciplina, hermano, hermana. Porque muchas veces vamos a decir, no, me cuesta dejar el cigarro, pero no hago nada para dejarlo y sigo comprándolo. Me cuesta este yugo desigual, pero sigo estando con esta persona aceptando todo lo malo. Entonces hay cosas que Dios no va a venir del cielo a hacer por ti. Debes golpear tu carne, tu cuerpo, renunciar a tu carne, tomar tu cruz y seguir a Cristo, sumergirte en Dios, estar en comunión, sumergirte en la Escritura. Entonces Dios se glorificará en tu vida, pero tienes que esforzarte, tienes que tener autodisciplina. Haz que tu carne muera. Tu cuerpo es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos someter nuestra carne a Dios. Porque hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Yo oraba 11 años por mi mal temperamento. Ay, Señor, he cambiado, pero ¿por qué no cambia del todo? Porque nunca sometía mi carne. Así de simple. Cada vez que había una discusión, yo la quería ganar. Quería ganar la pelea por mi ego, por mi persona. Si yo hubiese sometido mi carne en cada discusión que tuve en mi vida, hubiese sido una victoria en el nombre de Jesús, pero en cambio fue una victoria para Satanás que se gozó porque había pecado, enojándome, airándome, peleando. Hay que someter la carne, hay que tener autodisciplina cuando algo nos cuesta. Hay que hacerlo porque es la única manera de que podamos salir nosotros de este estado. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí nos aclara perfectamente que todas las tentaciones nacen de la humanidad. Dios no tienta a nadie, Dios no tentó a nadie, ni siquiera Satanás, porque el pecado en Santiago nos enseña que vino de nuestra mente, de nuestra concupiscencia, por el deseo deliberado de pecar. Por lo tanto, la tentación es humana y nosotros debemos hacer morir nuestra carne. Esta es la clave del éxito.